Se vuelve a hablar del caso Arni, pero en esta ocasión desde una perspectiva muy diferente. Vuelve a las pantallas de la mano de HBO el documental titulado El caso Arni, historia de una infamia. Se estrena el día 20 de este mes, yo estoy deseando verlo, pero me apetecía traer una reflexión al canal a colación de este estreno, porque seguramente todos ustedes recordarán este caso tan mediático. De hecho, fue tan mediático que casi se retransmitía en directo por el telediario, por los medios de comunicación y por la prensa escrita. Lo más relevante del asunto es que dentro de la investigación de este caso de corrupción, que giraba en torno a un pub que se llamaba el pub Arni, los investigados, en aquella época se llamaban imputados, eran famosos. Y entre estos famosos estaban Jesús Vázquez, que cuenta su experiencia en el documental, lo mal que lo pasó, lo que le ha costado superar esta historia. Y también fueron señalados Jorge Cadaval, el humorista, también Javier Gurruchaga y también un juez de menores de Sevilla que tristemente falleció en el año 2013. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues después de una investigación, una instrucción de 2 años, finalmente tardaron 4 años en celebrarse el juicio, la mayor parte de los imputados fueron absueltos. Pero ¿qué es lo triste de todo esto? Fíjense ustedes, cuando una persona denuncia a otra, yo creo que es humano pensar, y nos ha pasado también a los abogados cuando hemos empezado a ejercer, que la persona denunciada algo habrá hecho. Si le señalan, algo habrá hecho. Y claro, si esto encima trasciende a los medios de comunicación, hay más personas que piensan de ese investigado, algo habrá hecho. Y pocas veces los medios de comunicación se hacen eco del auto de sobreseimiento o de una sentencia absolutoria. No hay nada peor en esta vida que te señalen y que te condenen públicamente, muchas veces por los medios de comunicación, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y aunque tengas una sentencia absolutoria, la señal, el estigma ya lo tienes encima. Y eso se debe en muchas ocasiones al desconocimiento de cómo funciona un procedimiento penal. A veces yo he tenido clientes que me dicen, ¿pero cómo me va a denunciar si yo no he hecho nada? Y yo siempre les digo, miren, es que poner una denuncia, comunicar unos hechos que pudieran ser constitutivos de delito a la policía, a la Guardia Civil o directamente al juzgado de guardia, lo puede hacer cualquiera. Claro que hacen falta pruebas, pero poner la denuncia la puede poner cualquiera en cualquier momento. Y a partir de ahí, si se le da credibilidad a la denuncia, por ejemplo, hay denuncias que se presentan con la única prueba que es la declaración de la víctima. Quiero pensar en casos, por ejemplo, de agresiones a mujeres. ¿Qué pruebas va a haber cuando esos delitos se cometen en un margen privado donde no suele haber testigos? Está la palabra de la víctima. Y por eso, cuando hablaba de la entrada en vigor de la ley solo sí es sí, que lo he dicho muchas veces, me dieron palos por todos los lados, yo les dije, la definición del consentimiento no es lo relevante, porque eso ya existía antes. Es que una mujer iba a denunciar y solo con su palabra, claro que se analizaba esa declaración, claro que se veía si esa persona tenía ánimo de venganza, si el testimonio no era persistente durante toda la instrucción, si incurría en contradicciones, pero al final la única prueba, porque no hay otras en la mayor parte de los casos, es la declaración de la víctima. Y como les digo, si se le da credibilidad a la denuncia, lo que ocurre es que se incoan unas diligencias de investigación y dentro de esas diligencias de investigación está oír al investigado, al que señala la víctima, el denunciante. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se produce en un marco privado, cuando digo privado es que no trasciende a la prensa, pues puede ocurrir que haya una condena o que haya una sentencia absolutoria o que finalmente no se llegue a celebrar el juicio porque no haya pruebas suficientes de que esa persona es el autor o no hay pruebas suficientes de que lo ha cometido esa persona. Y entonces hay un auto de sobreseimiento provisional. Si eso no trasciende a la prensa, como mucho se enteran los familiares, se enteran a veces los compañeros de trabajo y lo peor, esa persona pues vive incómoda, por decirlo de alguna manera, durante el tiempo que dure la instrucción. Pero ¿qué pasa cuando un investigado es una persona conocida, famosa?
Se le llama a tomarle declaración en el juzgado y aunque no tenga nada que ver con estos hechos, hay un doble juicio, el que se celebra en el juzgado y el juicio mediático. Esa persona se ve obligada a justificarse, a demostrar su inocencia. Y los humanos, yo no sé si es porque es el morbo, porque tendemos más a creer lo malo que lo bueno, porque somos así, yo no sé si por naturaleza, que hablen los filósofos, pero tendemos a decir desde nuestras casas, bueno, si está ahí, algo habrá hecho, hasta que una persona no lo vive en sus propias carnes y no ve la importancia de tener pruebas de cara a un juicio y de que los medios de comunicación hagan su trabajo de forma pulcra. Se pueden dar situaciones absurdas y trágicas en ocasiones, como el caso de Dolores Vázquez, el caso Arni, que veremos el testimonio de Jesús Vázquez, que me alegro muchísimo que salga de la cara y diga cómo ha vivido esta experiencia. Y algo que no ayuda, desde luego que no ayuda, es el papel que tienen algunos ministros. Me quiero referir y me refiero directamente al Partido Socialista y a Podemos, a Irene Montero y a toda la chupipandi, que parte de una premisa absurda, y es que los más vulnerables, los niños o las madres, las mujeres, nunca mienten y hay que darle más valor a su palabra porque nunca mienten. Claro, en el papel, esta conversación la tuve hace poco con mi familia en Navidad, ¿no? Cuando dicen, no, es que ¿cómo va a denunciar una mujer algo así? Y yo digo, pues mira, muy sencillo, por dinero. Por dinero. ¿Pero qué dinero? ¿Qué dinero? Las ayudas que obtienen cuando eres víctima de violencia de género. Pero son casos aislados. ¿De verdad son casos aislados? ¿De verdad son casos aislados? Porque yo he visto casos que además te da la risa porque no puedes hacer otra cosa, ¿no? Recuerdo en una ocasión en el turno de oficio que fue detenido un señor y allí estaba la denunciante porque tenía una orden de protección y vino a declarar el testigo que era el dueño del piso donde vivían juntos, a pesar de tener una orden de protección. Eran personas sin hogar, sin recursos, y a mí yo llevaba a la mujer, otra compañera mía de Negreira llevaba al varón, y ella no me paraba de decir que qué pasaba con la ayuda, que qué pasaba con la ayuda. Bueno, pues fíjense lo que pasó en este caso. Ella le denuncia a él para cobrar la ayuda, repartírsela entre los dos, y se fueron a vivir pagándole supuestamente algo a otro que era amigo de ellos, que tenía este piso. Un día discutieron, ella le agredió a él y el que llamó a la policía, a la Guardia Civil en este caso, fue el varón. Fue detenido y él entró en prisión. Los dos lo hicieron en connivencia para cobrar la ayuda. Pero estos casos se dan y hay que hacerlos visibles. Yo siempre digo una cosa, lo he dicho muchas veces en el canal, yo no es que no crea en la justicia, yo creo que la justicia es darle a cada uno lo que se merece, pero en ocasiones lo que pone una sentencia no es la verdad absoluta y lo que no se recoge en una sentencia no significa que no haya pasado. Por eso es importante que si ustedes alguna vez tienen un problema, contraten a un buen abogado. ¿Y quién va a ser un buen abogado para usted o para ustedes? No el que más cobre, no el que más prestigio tenga, aquel que les diga la verdad, aquel en el que ustedes puedan confiar, aquel que les haya demostrado que es buena persona, ni más ni menos, y tener un buen abogado que pueda plantear bien el asunto, que se esfuerce en tener una defensa o si es acusación en tener todas las pruebas, porque a veces se producen situaciones injustas y los medios de comunicación a veces son cómplices de estas injusticias porque pesa el titular, pesa lo que van a vender con esta noticia y se olvidan que hay personas detrás involucradas que les pueden arruinar la vida, llevarles a un punto de depresión que les lleve, valga la redundancia, a quitarse la vida, que pierdan su trabajo. Y es que no hay nada peor en esta vida que alguien te señale. Y esto lo vemos a día de hoy en redes sociales. Yo lo he vivido y seguramente lo estoy viviendo, lo que pasa es que no miro según qué sitios. Pero cuando me pasó todo lo que me pasó por lo de Pablo Iglesias, que hice un vídeo, yo leí cosas en Twitter y me quedé
me quedé muy triste y con una sensación de vulnerabilidad y de impotencia cuando alguien te señala, cuando cuestiona tu trabajo, tu medio de vida, cuando dice que eres una mala profesional, que te conocen, y es mentira, que te conocen, que engañas a la gente, que llevas pleitos de ancianos que están perdidos únicamente para cobrarles el dinero. Claro, pero las personas que a mí no me conozcan, que no sean mis clientes, te colocan en una situación de probatio diabólica, de demostrar tu inocencia. Y es más fácil, yo no sé si es porque somos así los humanos, reitero lo que he dicho con anterioridad, de creernos más lo malo que lo bueno, que siempre queda la duda y de, pues a lo mejor es verdad, pues a lo mejor fue culpable. ¿Y qué pasa? Seguramente algunos de ustedes estén pensando, bueno, pues hay que accionar, ¿no? Hay que presentar una denuncia por acusación falsa. No es tan fácil y pasa en casos de violencia de género. Se archiva, hay un auto o una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento provisional y, en primer lugar, deberían de actuar de oficio desde el juzgado, fiscalía. Ocurre en muy poquitas ocasiones. Yo solo he visto una en 15 años, 14 años que llevo ejerciendo. Una vez que fiscalía actuó de oficio. El resto, pues el particular, el agraviado, tiene que presentar una denuncia o una querella contra aquel que le ha denunciado falsamente y hay una serie de requisitos. Primero, que haya un auto de sobreseimiento, una sentencia absolutoria y luego tú tienes que demostrar en un juicio que esa persona te ha denunciado con mala fe a sabiendas de la falsedad que te está imputando. Y no es tan fácil, prosperan muy pocas. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque efectivamente tú puedes denunciar a un tercero, denunciarle pensando que lo ha hecho él y equivocarte o bien por falta de pruebas o porque te hayas equivocado de persona y eso no convierte la denuncia per se en falsa. No es tan fácil. Por eso desde el canal yo quiero sumar mi granito de arena a que seamos prudentes. Cuando se está haciendo una investigación, sea en casos de violencia de género, yo intento hacerlo y creo que lo he hecho siempre, independientemente de que el agresor sea un hombre o una mujer. Yo siempre digo, se está investigando a una persona por estos hechos. No dar directamente el titular de un señor mata, salvo, como en el último vídeo que grabé de esto, donde la mujer dejaba una nota, después de quitarse la vida, donde reconocía la autoría de estos hechos. Y aún así, debería de haber sido prudente y decir que estaba siendo investigado este asunto. Lo voy a dejar aquí, espero haberles aclarado algo de estos asuntos, explicarlo de una manera más sencilla para que todos lo entiendan y de verdad prudencia a la hora de señalar a la gente cuando está siendo investigado por una denuncia o por una querella. Lo dejo aquí, muchísimas gracias por verme, gracias por compartir mis vídeos, por darles me gusta y como siempre les digo un placer y nos vemos mañana.